La nana fue despedida sin explicación, pero lo que la hija del empresario adinerado reveló dejó a todos en shock. El equipaje cayó al suelo cuando escuchó las palabras que cambiarían todo. Lorena Morales nunca imaginó que después de 3 años cuidando a la pequeña Xóchitl, sería despedida sin razón aparente. Recogió sus cosas intentando ocultar las lágrimas que no paraban. Nadie entendía qué había sucedido hasta que la hija del empresario susurró algo al oído de su padre, y lo que ella reveló dejó a Ricardo completamente destrozado. Si estás disfrutando esta historia, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Ahora sí, continuemos. El peso de la injusticia era más pesado que cualquier equipaje. Lorena Morales descendió los escalones de la terraza con la mirada fija en el suelo de piedra, contando cada paso como si eso pudiera distraerla de lo que acababa de ocurrir. 20 escalones hasta la reja, 20 pasos para dejar atrás 3 años completos de su vida. El sol del atardecer en Taxco de Alarcón teñía las paredes color terracota de la hacienda El Sol Dorado con tonos dorados. Ella pensó en cómo siempre adoró esa hora del día cuando la luz entraba por las ventanas del cuarto de Xóchitl y las dos inventaban figuras en las sombras proyectadas en el techo. Un pájaro, una mariposa, una estrella. No miró hacia atrás. Si lo hacía, sabía que lloraría, y ya había llorado demasiado en el baño de servicio mientras empacaba sus pertenencias. 3 pantalones de mezclilla, 5 blusas, el vestido azul cielo que usó en el cumpleaños número 4 de Xóchitl, el cepillo para el cabello que la niña adoraba usar para peinar a su muñeca favorita. El cepillo lo dejó. Pertenecía a esa casa, a esa vida que ya no era suya. El chofer esperaba junto al auto negro con la puerta ya abierta. Don Pedro era un hombre de pocas palabras, pero la mirada que le lanzó a Lorena lo decía todo. Él tampoco entendía, nadie entendía. Y tal vez así, porque si alguien preguntaba el motivo, ella no sabría responder. Ricardo Vargas simplemente la llamó a su despacho esa mañana y le dijo, con la voz plana de quien lee un informe de negocios, que sus servicios ya no eran necesarios, sin explicación, sin aviso previo, sin siquiera mirarla a los ojos mientras hablaba. Lorena entró al auto y apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana. La hacienda fue haciéndose más pequeña en el espejo retrovisor, y con ella, la silueta de todo lo que había construido en los últimos 3 años. Había llegado allí con 26 años, recién graduada en educación infantil de una universidad modesta, sin experiencia alguna más allá de cuidar a los sobrinos durante las vacaciones. La agencia de empleos la envió casi por casualidad. Una sustitución temporal que se volvió permanente cuando Xóchitl, entonces, con apenas 2 años, se negó a dormir con cualquier otra persona que no fuera ella. Xóchitl tenía ese poder de elegir a las personas, de mirar a alguien y decidir con esa certeza absoluta que solo los niños poseen si esa persona merecía o no su cariño. Y Xóchitl eligió a Lorena el primer día cuando la nana anterior, una señora experimentada de 55 años, no logró hacer que dejara de llorar. Lorena simplemente se sentó en el piso del cuarto, tomó un libro de ilustraciones y comenzó a inventar voces diferentes para cada personaje. La niña dejó de llorar. La miró con esos ojos grandes y verdes, tan parecidos a los de su padre, y extendió sus bracitos pidiendo ser cargada. Desde ese día fueron inseparables. El auto pasó por el zócalo de Taxco con sus casitas coloniales y la fuente donde Lorena llevaba a Xóchitl para ver a los pájaros bañarse en las tardes calurosas. La niña adoraba lanzar migajas de pan y reír cuando los gorriones peleaban por la porción más grande. A veces, Ricardo aparecía de sorpresa escapándose de alguna reunión y los 3 se sentaban en la banca de hierro forjado comiendo helado de vainilla con cajeta. Eran momentos escasos, pero preciosos. Momentos en que el empresario parecía olvidar los números y las juntas que dominaban su vida y simplemente existía allí presente con su hija y la nana que cuidaba de ella. Lorena cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran en silencio. No eran lágrimas de rabia, aunque tenía todo el derecho de sentir rabia. Eran lágrimas de nostalgia anticipada, de un duelo que comenzaba antes de que la ausencia se concretara. Iba a extrañar el olor a lavanda del suavizante que doña Carmen usaba en las sábanas, el café de olla que don Pedro preparaba cada mañana, fuerte como él decía que el café debía ser. La risa de Xóchitl resonando por los pasillos cuando jugaban a las escondidas. Iba a extrañar, aunque no debería,
La presencia silenciosa de Ricardo en las cenas, cuando él aparecía demasiado tarde y encontraba a las 2 ya en pijama, viendo caricaturas en la sala de televisión. Él siempre se detenía en la puerta, siempre observaba por algunos segundos antes de anunciar su presencia. Y Lorena siempre fingía no darse cuenta, aunque su corazón se aceleraba cada vez que sentía esa mirada sobre ella. Eso estaba mal. Sabía que estaba mal. Una nana no debería sentir nada más que profesionalismo por su empleador, pero los sentimientos no piden permiso para existir. Y en los últimos meses, Lorena había estado librando una batalla silenciosa contra algo que crecía dentro de ella sin invitación. Tal vez por eso el despido dolía tanto. No era solo el empleo, era la cercanía, era poder estar cerca de él aunque fuera de lejos, era formar parte de ese universo, aunque solo fuera como empleada. El auto dejó Taxco y tomó la carretera de terracería que llevaba al pueblo vecino, donde Lorena alquilaba un cuartito en la parte de atrás de la casa de una señora jubilada. Volvería allí ahora. Regresaría a la cama individual, a la estufa de 2 hornillas, a la vida que tenía antes de conocer a los Vargas, e intentaría de alguna forma seguir adelante. En la hacienda El Sol Dorado, el silencio que se instaló tras la partida de Lorena tenía peso. Doña Carmen, el ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años, lavaba los platos del almuerzo con más fuerza de la necesaria, las ollas golpeando contra el fregadero de acero, en una sinfonía de desaprobación. Ella no dijo nada cuando Ricardo le comunicó la decisión. No era su lugar cuestionar, pero sus ojos, esos ojos que vieron al patrón crecer de niño consentido a hombre de negocios, dejaban claro que no estaba de acuerdo. Ricardo estaba en su despacho, la puerta cerrada, los ojos fijos en la pantalla de la computadora, sin realmente ver los números. Había hecho lo correcto. Repetía eso para sí mismo como un mantra. Había hecho lo correcto. Marcela había sido clara esa mañana cuando llamó desde la Ciudad de México, con la voz cargada de esa dulzura artificial que él conocía demasiado bien. Marcela Quiroga, su exnovia, la mujer con quien estuvo a punto de casarse antes de conocer a Isabel, la madre de Xóchitl. Ella reapareció 4 meses atrás durante un evento empresarial en Guadalajara. Más hermosa de lo que él recordaba, más refinada, más todo. Dijo que supo de la muerte de Isabel, que lo lamentaba profundamente, que estaba ahí si necesitaba una amiga. Ricardo, exhausto de cargar solo el peso de la viudez y la paternidad, aceptó esa mano extendida sin cuestionar las intenciones detrás de ella. Las visitas comenzaron esporádicas. Una cena aquí, un almuerzo allá. Marcela, siempre impecable, siempre diciendo las cosas correctas, siempre halagando a Xóchitl, aunque la niña la ignorara solemnemente. Y fue Marcela quien plantó la semilla esa mañana, con la sutileza de quien conoce bien el arte de la manipulación. ¿No te parece extraño?, ella dijo, la voz demasiado casual para ser inocente. ¿Cómo esa nana te mira? Lo noté el último fin de semana. La forma en que te observa cuando estás con Xóchitl. No es normal, Ricardo. Una empleada no debería tener ese tipo de interés. Él intentó argumentar. Dijo que Lorena era profesional, dedicada, que Xóchitl la adoraba, pero Marcela insistió con esa manera suya de transformar sus posiciones en verdades absolutas. Te lo digo porque me preocupo por ti y por Xóchitl. Una niña de esa edad no debería apegarse tanto a una empleada. No es saludable. Y si esa muchacha está alimentando esperanzas, si está confundiendo las cosas, eres un hombre soltero, rico, guapo. No sería la primera vez que una empleada intenta aprovecharse de la situación. Las palabras quedaron martillando en la cabeza de Ricardo el resto del día. Él observó a Lorena durante la cena, buscando señales de lo que Marcela describió, y encontró, o creyó encontrar, una mirada que duró un segundo de más, una sonrisa que pareció nerviosa cuando sus ojos se cruzaron, pequeñas cosas que bajo la lente de la desconfianza ganaron proporciones enormes. A la mañana siguiente, tomó la decisión. Llamó a Lorena al despacho, pagó todos los derechos laborales duplicados y la despidió. No dio explicaciones porque no sabía cómo verbalizar algo que ni él mismo comprendía bien. Solo dijo que era una decisión empresarial, que no tenía nada que ver con su desempeño, y le deseó buena suerte. Lorena salió sin decir una palabra, sin llorar, sin suplicar, sin pedir explicaciones. Simplemente asintió con la cabeza y se fue a empacar sus cosas. Y esa dignidad silenciosa, por alguna razón,
Lastimó a Ricardo más de lo que cualquier grito o acusación podría haberlo lastimado. Ahora, solo en el despacho, se preguntaba si había hecho lo correcto. La pregunta giraba en su mente sin encontrar respuesta, como un disco rayado, repitiendo siempre el mismo fragmento. Había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto. En el piso de arriba, en un cuarto decorado con mariposas y unicornios, Xochitl abrazaba la almohada de Lorena y lloraba bajito, sin entender por qué su persona favorita en el mundo se había ido sin despedirse. La almohada todavía tenía su perfume, ese olor a champú de manzanilla que la niña asociaba con cariño, con cuentos antes de dormir, con abrazos largos en las tardes de lluvia. Xochitl tenía apenas 4 años, pero ya conocía el dolor de la ausencia. Primero fue su mamá, que se durmió un día y nunca más despertó. Ahora era Lorena, que simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. La niña apretó la almohada con más fuerza e hizo una promesa silenciosa con la determinación feroz que solo los niños muy pequeños poseen. Ella iba a traer a Lorena de vuelta. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a encontrar la manera porque algunas personas son demasiado importantes para dejarlas ir así, sin luchar, sin explicación, sin al menos un abrazo de despedida. Los días que siguieron trajeron una quietud extraña a la hacienda El Sol Dorado de los Vargas. Doña Carmen continuaba sus tareas con la misma eficiencia de siempre, pero había algo diferente en el aire. Una tensión silenciosa que nadie se atrevía a nombrar. Las comidas se servían en el horario correcto, la ropa lavada y planchada con esmero, los pisos encerados hasta brillar. Sin embargo, faltaba el sonido. Faltaba la risa de Xochitl corriendo por los corredores. Faltaban las canciones que Lorena inventaba para cada momento del día. Faltaba esa energía ligera que solo la presencia de una niña feliz puede traer. Xochitl dejó de hablar, no completamente, pero casi. Respondía las preguntas con monosílabos, comía apenas lo suficiente para no preocupar y pasaba horas en su cuarto abrazada a la almohada que aún guardaba el olor de Lorena. Ricardo intentó hablar con ella la primera noche. Se sentó en el borde de la cama y le preguntó si todo estaba bien. La niña solo lo miró con esos ojos grandes y tristes, tan parecidos a los de Isabel, y se volteó hacia el otro lado sin responder. Esa mirada se quedó con él, lo persiguió durante las reuniones, invadió sus pensamientos mientras firmaba contratos, apareció reflejada en el vidrio de la ventana del despacho cuando la noche caía sobre Taxco. Ricardo conocía bien esa mirada. Era la misma que vio en el espejo en los meses siguientes a la muerte de Isabel, cuando despertaba de madrugada y extendía la mano hacia el lado vacío de la cama, esperando encontrar el calor de un cuerpo que ya no existía. Marcela llamó al tercer día animada hablando sobre un viaje que planeaba para los dos, un resort en la Riviera Maya, una semana entera solo para reconectar, para construir algo nuevo lejos de las responsabilidades del día a día. Ricardo escuchó en silencio. Estuvo de acuerdo con algunas cosas, en desacuerdo con otras, y colgó sintiéndose más vacío que antes. Algo no encajaba, algo que no podía identificar, como una pieza de rompecabezas colocada en el lugar equivocado. En la mañana del cuarto día, doña Carmen tocó la puerta del despacho con expresión preocupada. Xochitl había despertado con fiebre. Nada grave, probablemente solo un virus. Pero la niña llamaba a Lorena en medio del delirio, repitiendo su nombre como una oración desesperada. Ricardo subió las escaleras de 2 en 2, el corazón apretado, y encontró a su hija acurrucada bajo las cobijas, el rostro sonrojado, los ojos brillantes de lágrimas y temperatura. Se sentó a su lado y colocó la mano en su frente. Estaba caliente, pero no alarmante. Xochitl abrió los ojos y por un momento pareció no reconocerlo, buscando a alguien que no estaba allí. «¿Dónde está Lori?», murmuró usando el apodo cariñoso que solo ella usaba para Lorena. «Quiero a Lori, papá. ¿Por qué se fue?». Ricardo tragó saliva. No había preparado una respuesta para esa pregunta, aunque sabía que llegaría tarde o temprano. Lori necesitaba irse, mi amor. A veces las personas necesitan seguir sus caminos. Xochitl sacudió la cabeza, terca incluso en la fragilidad de la fiebre. Ella no quería irse. Yo la vi. Estaba llorando en el baño. El estómago de Ricardo se congeló. Lorena, llorando, imaginó la escena. La joven encerrada en el baño de servicio, ahogando los sollozos para que nadie escuchara, empacando sus cosas con el corazón roto. Y fue él quien causó eso. Él que ni siquiera tuvo la decencia de mirarla a los ojos
mientras la despedía. ¿La viste llorando?, preguntó con la voz más ronca de lo que pretendía. Sí, ella pensó que yo estaba dormida, pero me desperté para ir al baño y la vi entrando. Estaba haciendo así. Xochitl imitó el gesto de limpiarse las lágrimas del rostro y hablaba sola. Hablando. ¿Qué? La niña pareció esforzarse por recordar la fiebre nublando su memoria. Dijo que no entendía, que no había hecho nada malo, que iba a extrañarme mucho. Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Por qué la mandaste, papá? Lori me quiere. Ella dijo que me quiere. Ella no es como las otras, que solo se quedan por el dinero. Ricardo sintió cada palabra como una acusación, porque lo era. Su hija de 4 años le estaba diciendo con la claridad brutal de los niños que había cometido un error terrible. Y en el fondo, bien en el fondo, él ya lo sabía. Lo supo desde el momento en que vio a Lorena salir por la puerta sin mirar atrás, cargando esa dignidad silenciosa que lo perseguía desde entonces. «Descansa, hija», dijo besando la frente caliente de Xochitl. «Hablaremos cuando te sientas mejor». Pero Xochitl sujetó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña y enferma. «La señora Marcela no me quiere, papá. Ella finge, ella sonríe, pero sus ojos son fríos». «Lori, no. Ella tiene ojos cálidos como los que tenía mami». La mención de Isabel hizo que Ricardo perdiera el aire por un segundo. Xochitl raramente hablaba de su madre. Era muy pequeña cuando murió. Guardaba más sensaciones que recuerdos concretos, pero recordaba los ojos, recordaba la calidez. «¿Cómo es eso, mi amor? Ojos fríos». Xochitl se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. «La señora me mira como si yo fuera algo en su camino. Lori me miraba como si yo fuera lo más importante. Es diferente, papá. Se puede sentir». Ricardo se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando las palabras de su hija. Los niños perciben cosas que los adultos eligen ignorar. No tienen filtros sociales. No racionalizan comportamientos sospechosos. No dan el beneficio de la duda a quien no lo merece. Xochitl no tenía motivos para mentir o exagerar. Simplemente estaba describiendo lo que sentía con la honestidad absoluta de sus 4 años de vida, y si tenía razón sobre Marcela. Y si toda esa dulzura era solo una máscara bien construida. Y si Ricardo, cegado por la soledad y la necesidad de tener a alguien a su lado, se había dejado manipular por la persona equivocada. Los pensamientos se atropellaban en su cabeza mientras acomodaba las cobijas alrededor de Xochitl y prometía volver pronto con medicina para la fiebre. Bajó las escaleras en estado de sopor y encontró a doña Carmen en la cocina preparando un caldo ligero. Se detuvo a su lado sin saber exactamente qué decir. El ama de llaves lo conocía demasiado bien para no percibir que algo estaba mal. Continuó moviendo la olla en silencio, esperando que él encontrara las palabras. Ricardo apoyó las manos en la barra de mármol y soltó un suspiro largo. «Me equivoqué, doña Carmen». No era una pregunta, pero la mujer respondió de todas formas. «Se equivocó». «Sí, señor». «¿Usted lo sabía?» «Sé muchas cosas que pasan en esta casa, don Ricardo. Trabajo aquí desde que usted usaba pantalones cortos». Ella finalmente dejó de mover el caldo y lo enfrentó. Esa muchacha era lo mejor que le había pasado a Xochitl y a usted también, solo que usted era demasiado orgulloso para admitirlo. «No es orgullo, es que Marcela dijo». «La señora Marcela», doña Carmen interrumpió pronunciando el nombre con un desdén casi imperceptible. «Dice muchas cosas, pero las palabras son fáciles. Lo difícil es mirar los actos». Lorena se quedó 25 días sin descanso cuando Xochitl tuvo varicela. Durmió en el piso de su cuarto, le dio baños de avena cada 3 horas, cantó hasta perder la voz. La señora Marcela apareció una vez en ese periodo. Se quedó 20 minutos y se fue quejando de que no podía contagiarse porque tenía un evento importante. Ricardo no sabía ese detalle. Estaba viajando durante la varicela de Xochitl, cerrando un negocio en Monterrey, confiando en que su hija estaba en buenas manos. Y lo estaba. Estaba en las mejores manos posibles. Manos que él despidió sin explicación, sin gratitud, sin siquiera un gracias por todo. «¿Cómo arreglo esto?», preguntó más para sí mismo que para doña Carmen. El ama de llaves volvió a mover el caldo, ocultando una sonrisa discreta. «Usted es un hombre inteligente. Construyó un imperio de la nada. Estoy segura de que puede descubrir cómo disculparse con una muchacha de 29 años que solo quería hacer bien su trabajo». Ricardo asintió lentamente, el plan comenzando a formarse en su mente. Necesitaba encontrar a Lorena.
Necesitaba mirarla a los ojos y pedirle perdón. Necesitaba entender qué era realmente lo que sentía por ella, porque la verdad era que no podía dejar de pensar en ese rostro desde el día que la despidió. Pero primero necesitaba cuidar de su hija. Subió nuevamente las escaleras con medicina y un vaso de agua, y encontró a Xochitl ya dormida, la almohada de Lorena todavía apretada contra su pecho. Él administró la medicación con cuidado, acomodó los cabellos rubios esparcidos por la almohada, e hizo una promesa silenciosa. Iba a traer a Lorena de vuelta. No sabía cómo reaccionaría ella, no sabía si aceptaría, pero lo intentaría. Porque algunas personas son demasiado importantes para dejarlas ir así, sin luchar, sin explicación, sin al menos una disculpa genuina. Y mientras la noche caía sobre Taxco pintando el cielo de púrpura y naranja sobre las montañas, Ricardo Vargas finalmente admitió para sí mismo algo que había estado negando durante meses. Lorena no era solo una empleada competente, no era solo la nana perfecta para su hija, era la mujer que sin querer, sin planear, había encontrado un camino hasta partes de él que pensaba habían muerto junto con Isabel. Y ahora, por culpa de su propia cobardía y las palabras venenosas de Marcela, corría el riesgo de perderla para siempre. El cuartito en la parte trasera de la casa de doña Guadalupe tenía una ventana pequeña que daba a un árbol de aguacate. Lorena despertaba todos los días con el canto de los sensontles que hacían nido entre las ramas, y por algunos segundos, antes de abrir los ojos completamente, olvidaba dónde estaba. Olvidaba que ya no despertaría con Xochitl saltando en su cama pidiendo hot cakes con miel. Olvidaba que ya no bajaría las escaleras de la hacienda sintiendo el olor del café de don Pedro. Olvidaba que había sido descartada como un objeto que perdió su utilidad. Entonces la realidad volvía pesada como plomo, y ella se obligaba a levantarse aunque no tuviera ganas. Una semana había pasado desde el despido. 7 días, que parecían 7 meses arrastrados, interminables, llenos de una rutina vacía que inventaba solo para no enloquecer. Despertar a las 6, bañarse, preparar café en la taza descarapelada que doña Guadalupe le prestó, barrer el patio a cambio del alquiler reducido, almorzar cualquier cosa, pasar la tarde enviando currículums por internet desde el celular, cenar poco, dormir mal, repetir. Doña Guadalupe era una viuda de 74 años, que alquilaba el cuartito de atrás para complementar su pensión. No hacía preguntas, no daba consejos no solicitados, y preparaba un pan dulce todos los miércoles que dejaba en la puerta de Lorena sin decir palabra. Esa gentileza silenciosa era todo lo que la joven podía soportar en ese momento. Cualquier cosa más, cualquier demostración mayor de afecto o preocupación, y se derrumbaría por completo. En la mañana del 8º día, Lorena estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando su celular sonó. Número desconocido. Prefijo de Taxco. El corazón se disparó antes de que contestara, porque en el fondo sentía con una certeza inexplicable, que esa llamada cambiaría algo. «Hola, Lorena». La voz de doña Carmen sonó del otro lado, familiar y reconfortante como un abrazo a distancia. «Gracias a Dios contestaste. Intenté llamar ayer, pero no pude comunicarme». «Doña Carmen, ¿pasó algo? Xochitl, ¿está bien?» El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero fue suficiente para que el estómago de Lorena se revolviera. «Está enferma mi hija. Tiene fiebre desde hace 3 días. El doctor dice que es un virus, pero yo sé que es más que eso. La niña no come, no juega, solo llora por ti. Fiebre. Un virus». Lorena preguntó con la voz quebrándose. «Pasó tan rápido, doña Carmen. Ni siquiera entendí bien qué sucedió». «Lo sé, hija, lo sé». La voz del ama de llaves cargaba una indignación contenida. «Pero no llamé solo para dar noticias. Llamé porque don Ricardo quiere hablar contigo». El mundo se detuvo por un instante. Lorena dejó caer la ropa que tenía en las manos y se quedó mirando las prendas, balanceándose en el viento sin realmente verlas. «Hablar conmigo». «¿De qué?» «Eso él tendrá que decirte personalmente. Solo sé que está diferente desde que te fuiste, más callado, más pensativo». Anoche pasó toda la noche en el cuarto de Xochitl. Durmió en el sillón junto a su cama. Nunca lo había visto hacer eso. Lorena no supo qué responder. Parte de ella quería gritar que no tenía ningún interés en escuchar nada de lo que Ricardo Vargas tuviera que decir, que él la humilló, la descartó, la hizo sentir como una delincuente, siendo expulsada de una casa que amaba. Pero otra parte
esa parte terca que aún guardaba sentimientos que no debería guardar. Quería saber. Necesitaba saber dónde quiere hablar conmigo. Irá hasta allá si tú lo permites. Claro. No quiero forzar nada. Dijo que entiende si no quieres verle la cara, pero me pidió que preguntara primero. Lorena secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo. Miró el patio sencillo de Doña Guadalupe, el árbol de aguacate cargado de frutos, la vida pequeña y modesta que ahora era su realidad. No tenía nada que perder. Ya había perdido todo lo que importaba. Puede venir mañana en la mañana si quiere. Estaré aquí. Doña Carmen agradeció. Prometió que Xóchitl mandaba besos y colgó. Lorena se quedó parada en el patio por un largo rato, el celular aún en la mano, el corazón latiendo en un ritmo desacompasado que mezclaba ansiedad, rabia y una esperanza tonta que no podía sofocar. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cama estrecha mirando el techo, ensayando mentalmente todas las cosas que quería decirle a Ricardo. Quería preguntar por qué. Quería saber qué había hecho tan grave para merecer esa humillación. Quería mirarlo a los ojos y ver si encontraba algún vestigio de remordimiento, alguna señal de que ese despido frío y calculado le había costado algo a él también. Y quería más que nada entender por qué todavía le importaba tanto un hombre que la trató de esa forma. El sol salió dorado sobre las montañas, y Lorena se levantó con ojeras profundas y una determinación frágil. Tomó una ducha larga, se puso el vestido azul cielo que había usado en el cumpleaños de Xóchitl, el único vestido bonito que poseía, y recogió su cabello en una trenza baja. No quería parecer que se había arreglado para él, pero tampoco quería parecer derrotada. A las 9:30 de la mañana, el auto negro se estacionó frente a la casa de Doña Guadalupe. Lorena observó por la ventana del cuartito el corazón a 1000, mientras Ricardo bajaba del asiento del conductor. Él mismo estaba manejando sin don Pedro, sin nadie. Vestía pantalón de mezclilla y una camisa casual color beige con las mangas enrolladas hasta los codos. Se veía cansado. Se veía más pequeño de lo que ella recordaba, como si el peso de algo invisible estuviera encorvando sus hombros. Ella respiró profundo y salió al patio. Ricardo la vio antes de que pudiera prepararse emocionalmente para el encuentro. Sus ojos se encontraron a través de la reja de madera, y por un momento ninguno dijo nada. Solo se quedaron allí, separados por pocos metros y por un abismo de palabras no dichas. Fue él quien rompió el silencio. ¿Puedo pasar? Lorena asintió y abrió la reja. Ricardo entró al patio mirando alrededor, observando el tendedero con ropa sencilla, el árbol de aguacate, la casita modesta en la parte de atrás. Ella sintió que la estaba juzgando. Lorena no lo demostró. Simplemente cruzó los brazos y esperó que dijera lo que había venido a decir. «Te debo una disculpa». Ricardo comenzó con la voz más ronca de lo normal. «Una disculpa que ni sé si tengo derecho a pedir después de lo que hice. ¿Por qué me despediste?» La pregunta salió directa, sin rodeos. Lorena no tenía paciencia para preliminares educados. Ricardo pasó la mano por su cabello, un gesto de nerviosismo que ella conocía bien de tanto observarlo. «Porque fui cobarde e idiota, y dejé que alguien pusiera dudas en mi cabeza sobre ti». «¿Quién?» Él dudó, pero respondió, «Marcela, a mí». Se detuvo, como si la siguiente palabra tuviera sabor amargo. «Novia, exnovia, en realidad terminé con ella ayer». Lorena sintió algo moverse dentro de su pecho, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Y qué dijo ella de mí? Que estabas interesada en mí, que tus miradas eran inapropiadas, que podrías estar tratando de aprovecharte de la situación de la cercanía con Xóchitl para conseguir algo más». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Lorena sintió el rostro arder, una mezcla de vergüenza e indignación que amenazaba explotar en lágrimas o gritos. «¿Y tú le creíste?» «Le creí», admitió, sosteniendo su mirada con dificultad. «Porque era más fácil creer que enfrentar la verdad». «¿Qué verdad?» Ricardo dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su voz salió casi como un susurro cuando respondió que no estaba completamente equivocada. «Sobre las miradas, quiero decir, solo que no eran solo tuyas, eran mías también. Yo te miraba de una forma que no debería y eso me asustaba. Entonces, cuando Marcela lo señaló, cuando puso en palabras lo que yo había estado tratando de ignorar, entré en pánico y, en lugar de manejarlo como un adulto, te despedí pensando que así el problema desaparecería». Lorena se quedó en silencio, procesando cada palabra.
El viento movió las hojas del árbol de aguacate y en algún lugar del vecindario, un perro ladró. El mundo seguía girando normalmente afuera, indiferente al terremoto que ocurría dentro de ella. «Me humillaste», dijo finalmente con la voz temblando. «Me hiciste sentir como si hubiera hecho algo malo. Pasé una semana entera preguntándome en qué había fallado, qué podría haber hecho diferente. Lloré todas las noches pensando en Xochitl, despertando y no encontrándome. Lo sé. Y voy a cargar con esa culpa el resto de mi vida si es necesario». Ricardo tragó saliva. «Pero vine aquí porque necesito que sepas la verdad toda, incluyendo la parte que apenas puedo admitir ante mí mismo». Dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para que Lorena pudiera ver las ojeras profundas bajo sus ojos, las líneas de preocupación en su frente. «No eras solo la nana de mi hija, Lorena. Nunca lo fuiste. Fui demasiado cobarde para reconocerlo mientras estabas allí». Las palabras de Ricardo quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas y vulnerables, como una confesión arrancada a la fuerza. Lorena sintió el piso oscilar bajo sus pies, no de rabia ahora, sino de algo más complejo que no podía nombrar. Allí estaba el hombre que la humilló, que la hizo llorar por noches seguidas, admitiendo que hizo todo eso porque tenía miedo. Miedo de ella, miedo de lo que sentía por ella. Debería estar furiosa. Debería mandarlo lejos, con las mismas palabras frías que él usó para despedirla. Pero la furia no vino. En su lugar surgió un agotamiento profundo, el cansancio de quien pasó días construyendo murallas que ahora amenazaban con desmoronarse con una simple confesión. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con la voz más suave de lo que pretendía. «¿Quieres que diga que todo está bien? ¿Que te perdono?» Y fingimos que nada pasó. «No», él negó con la cabeza. «No espero que me perdones. No vine a pedir eso. Vine porque merecías saber la verdad y porque mi hija te necesita. Xochitl». El nombre de la niña cambió algo en el rostro de Lorena. La dureza en sus ojos se suavizó. Los hombros se relajaron, casi imperceptiblemente. Ricardo lo notó y continuó. «Ya no es la misma desde que te fuiste. No come bien, no juega, no ríe. Pasó toda la semana enferma y el médico dijo que parte de la fiebre era emocional. Estrés lo llamó. Mi hija de 4 años con estrés porque fui demasiado idiota para darme cuenta de lo que estaba haciendo». Lorena sintió los ojos arder, pero se negó a llorar frente a él. «No todavía. Yo amaba a esa niña como si fuera mía», dijo con la voz embargada. «Cada noche que le cantaba para dormir, cada mañana que despertaba con ella saltando en mi cama, cada vez que me llamaba Lori, no tienes idea de lo que significaba para mí. Ahora lo sé. Lo sé porque vi lo que tu ausencia le causó a ella y a mí». Las últimas 3 palabras salieron casi susurradas, como si Ricardo estuviera admitiendo algo que todavía le costaba decir en voz alta. Lorena lo miró. Realmente lo miró por primera vez desde que llegó. Vio las ojeras, la barba de días sin afeitar, la forma en que sus manos temblaban levemente a los costados de su cuerpo. Ese no era el empresario frío y controlado que la despidió sin explicación. Era un hombre quebrado, perdido, tratando de juntar las piezas de algo que él mismo había destruido. «Cuéntame de ella», Lorena pidió, sorprendiéndose a sí misma con la petición. «De Xochitl. ¿Qué dijo cuando despertó y yo no estaba?» Ricardo tragó saliva. La pregunta claramente lo lastimó, pero respondió de todos modos. «Fue a tu cuarto, ese cuartito junto al de ella donde dormías». Abrió la puerta y se quedó parada mirando la cama vacía. Doña Carmen dijo que se quedó allí por casi 1 hora sin hablar, solo mirando. Después preguntó, «¿Dónde estabas?» Y yo. La voz le falló. No supe qué responder. Dije que te habías ido, que a veces las personas necesitan irse. Me miró con esos ojos enormes y preguntó, «Pero va a volver, ¿verdad, papi?» Y no pude responder. Lorena ya no aguantó. Las lágrimas rodaron silenciosas por su rostro mientras imaginaba la escena. Xochitl parada en la puerta del cuarto vacío, esperando encontrar a su Lori, encontrando solo sábanas frías y ausencia. La imagen dolía más que cualquier cosa que Ricardo pudiera haberle hecho directamente a ella. «Quiero verla», dijo Lorena secándose el rostro con las manos. «No por ti, no por ese empleo, por ella. Necesito explicarle, despedirme bien, hacerle entender que no fue su culpa. ¿Puedes volver qué? A la hacienda, a tu trabajo con Xochitl». Ricardo dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que emanaba de él. No como antes,
No en esa dinámica donde yo fingía que era solo una empleada y tú fingías no notar mis miradas de una forma nueva, honesta. Lorena retrocedió instintivamente, el corazón disparado. Me estás pidiendo que vuelva a trabajar para ti después de todo esto. Te estoy pidiendo una oportunidad de arreglar lo que rompí, de demostrarte a ti y a mi hija que puedo ser mejor de lo que fui. Y Marcela, se acabó. Terminé con ella el día que Xochitl me dijo que tenía ojos fríos. Mi hija de 4 años vio en minutos lo que a mí me tomó meses ver. Lorena soltó una risa corta sin humor. Xochitl siempre fue más lista que cualquier adulto en esa casa, incluido su padre. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores, menos tenso, más pensativo. Lorena miró el árbol de aguacate, las frutas oscuras y maduras que salpicaban las ramas. Recordó cómo Xochitl adoraba el aguacate, cómo las dos solían comerlo con sal directo de la cuchara, riendo de nada. Necesito pensarlo, dijo finalmente. No puedo darte una respuesta ahora. Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites, y si decido que no quiero volver. Ricardo sostuvo su mirada y algo en sus ojos cambió. Una vulnerabilidad cruda que claramente no estaba acostumbrado a mostrar. Entonces voy a respetar tu decisión, pero déjame llevarte a ver a Xochitl una última vez. Se merece despedirse. Lorena consideró la propuesta. Era arriesgado volver a esa hacienda, ver a la niña que amaba, sentir el peso de esa vida que ya no era suya. Pero Xochitl se lo merecía. Esa niña merecía al menos un abrazo de despedida. Está bien, pero solo para verla. No significa que vaya a volver. Entendido. Ricardo extendió la mano, no para un apretón formal, sino en un gesto de tregua. Lorena dudó por un momento antes de aceptar. Su mano era cálida y firme, y el contacto envió una corriente por su brazo que fingió no percibir. Media hora después, estaban en el auto camino a Taxco. Lorena miraba por la ventana observando el paisaje pasar como una mancha de verde y marrón. Las montañas a la distancia, el cielo de un azul profundo, las casitas esparcidas por el camino con sus balcones floridos. Esa tierra tenía un olor propio de tierra mojada y café, que solo notó cuando sintió su falta. Ricardo manejaba concentrado, las manos firmes en el volante, la mandíbula tensa. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia el espejo retrovisor, buscando el rostro de ella, tratando de descifrar qué pasaba detrás de esa expresión. Pero Lorena mantuvo la mirada fija en la ventana, negándose a dar cualquier señal del torbellino que ocurría dentro de ella. La verdad era que ya sabía la respuesta. Lo supo desde el momento en que doña Carmen llamó hablando de la fiebre de Xochitl. Lo supo desde el instante en que vio a Ricardo bajar de ese auto más pequeño y vulnerable de lo que recordaba. Iba a volver, no por él, no por el empleo, no por el dinero. Iba a volver porque esa niña era lo más cercano a una hija que probablemente jamás tendría. Iba a volver porque el amor no pide permiso, no consulta a la razón, no le importan las heridas y humillaciones pasadas. Pero no se lo pondría fácil. Ricardo necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias, que ella no era un objeto desechable que podía despedir y llamar de vuelta cuando le convenía. Si iba a regresar, sería en sus propios términos, con respeto, con dignidad, con la certeza de que nunca más sería tratada de esa forma. El auto entró a Taxco por la carretera principal, pasando por la iglesia parroquial y el Zócalo, donde solían tomar helado con Xochitl. Lorena sintió el corazón apretarse con la familiaridad de esas calles, de esas fachadas coloniales, de ese olor a comida que salía de las ventanas abiertas. Había extrañado tanto, más de lo que quería admitir, cuando la hacienda El Sol Dorado apareció en el horizonte, blanca e imponente contra el verde de las montañas. Lorena contuvo la respiración. La última vez que vio esa casa fue por el espejo retrovisor del auto de don Pedro, borrosa por las lágrimas. Ahora volvía por la puerta principal con el propio dueño a su lado. Ricardo estacionó en la entrada y apagó el motor. Antes de abrir la puerta se volvió hacia ella. «Gracias por venir. Sé que no fue fácil». Lorena solo asintió sin responder. Las palabras se habían secado en su garganta. Bajaron del auto juntos, y antes de que pudieran dar 3 pasos hacia la puerta, una voz aguda cortó el aire de la mañana. «¡Lori, Lori!». Xochitl apareció corriendo por el corredor en pijama. Todavía el cabello rubio despeinado, el rostro iluminado por una sonrisa que Lorena no había visto en más de una semana. La niña bajó los escalones tropezándose con sus propios pies y se lanzó a los brazos de la nana con una fuerza que casi las derriba. «¿Volviste? Papi volvió».
Lorena abrazó a Xochitl con todo lo que tenía, enterrando el rostro en el cabello suave de la niña, sintiendo el olor a champú infantil y a hogar. Las lágrimas vinieron sin control, mojando el pijama de unicornios, mientras Xochitl repetía sin parar. Sabía que ibas a volver, lo sabía. Le pedí al ángel de mami que te trajera de vuelta y lo hizo. Y en ese abrazo, Lorena supo que estaba perdida. No había decisión que tomar. Nunca la hubo. Su corazón ya había elegido mucho antes de que su mente tuviera oportunidad de opinar. Los días que siguieron al regreso de Lorena trajeron una transformación silenciosa a la hacienda El Sol Dorado de los Vargas. No fue algo dramático o anunciado, sino un cambio que se percibía en los detalles. La risa de Xochitl volvió a resonar por los pasillos. El olor del pan dulce que doña Carmen preparaba los miércoles por la tarde ganó compañía del aroma de galletas de mantequilla que Lorena aprendió a hacer con su abuela. Las ventanas permanecían abiertas por más tiempo, dejando entrar la brisa de las montañas y el canto de los pájaros que anidaban en el jardín. Lorena volvió, pero estableció límites claros. Habló con Ricardo la primera noche después de que Xochitl se durmiera y dejó sus condiciones sobre la mesa de la cocina junto con 2 tazas de café humeante. Quería un contrato formal con todos los derechos laborales garantizados. Quería su propio espacio respetado, sin invasiones ni suposiciones, y quería tiempo para reconstruir la confianza que él había destruido. Ricardo aceptó todo sin vacilar. Firmó los papeles al día siguiente. Garantizó que su cuarto permanecería intocable y prometió que probaría a través de acciones, no de palabras, que merecía una segunda oportunidad. Lorena escuchó en silencio, asintió con la cabeza y volvió junto a Xochitl sin decir más nada. Si él quería reconquistar su confianza, tendría que trabajar por ello. Las semanas fueron pasando en una rutina reconfortante. Lorena despertaba temprano, preparaba el desayuno con doña Carmen y subía para despertar a Xochitl con cosquillas y besos en la frente. Las mañanas se dedicaban a juegos educativos, paseos por el jardín y largas sesiones de lectura en la biblioteca que Isabel había montado antes de morir. Las tardes traían actividades más calmadas, dibujos con crayones, plastilina de colores y siestas abrazadas en la hamaca del corredor, mientras el viento mecía las hojas de los árboles. Ricardo observaba desde lejos. Trabajaba en el despacho con la puerta entreabierta, los ojos constantemente desviándose al pasillo por donde Xochitl corría detrás de Lorena. A veces bajaba para el almuerzo y encontraba a las 2 en la cocina. Xochitl sentada en el regazo de la nana, mientras doña Carmen contaba historias de cuando Ricardo era niño. Él se sentaba a la mesa y escuchaba en silencio, sonriendo discretamente cuando su hija se reía de alguna travesura antigua del padre. Eran momentos pequeños, aparentemente insignificantes, pero que iban tejiendo una nueva dinámica entre los tres. Lorena aún mantenía distancia de Ricardo, respondiendo sus preguntas con educación, pero sin la intimidad de antes. Él respetaba ese espacio, nunca forzando conversaciones o cercanía, dejando que ella dictara el ritmo de la reconstrucción. Fue Xochitl quien comenzó a acercarlo sin querer. La niña tenía una forma particular de ver el mundo, una sabiduría intuitiva que frecuentemente sorprendía a los adultos a su alrededor. Percibía cosas que los otros preferían ignorar y las verbalizaba sin filtros. Una tarde de domingo, mientras los tres estaban en el jardín, Xochitl soltó la muñeca que sostenía y miró a su padre con esa expresión seria que a veces aparecía en su rostro pequeño. «Papi, ¿por qué te quedas mirando a Lori así?» Ricardo se atragantó con su propia respiración. Lorena, que estaba agachada plantando albahaca en el cantero, fingió no escuchar. «¿Así como, hija?» «Así». Xochitl intentó imitar la expresión de su padre, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos. «Parece que quieres decir algo, pero las palabras se quedan atascadas». Doña Carmen, que tendía ropa en el tendedero cercano, soltó una risa baja y la disfrazó con una tos. Ricardo sintió el rostro arder. «Solo estaba pensando, mi amor. A veces los adultos nos quedamos pensando y hacemos caras raras. Estabas pensando en Lori, ¿verdad?» Xochitl sonrió satisfecha con su propia deducción. «Está bien, papi. Yo también pienso en ella cuando no está cerca. Es porque la queremos mucho». Lorena finalmente levantó los ojos del cantero y encontró la mirada de Ricardo por encima de la cabeza de Xochitl. Había algo allí en ese cruce de miradas que ninguno de los dos podía nombrar. Una pregunta silenciosa, una posibilidad suspendida en el aire de la tarde.
El momento se rompió cuando Xóchitl salió corriendo detrás de una mariposa amarilla y la vida normal retomó su curso. Pero algo había cambiado. Una puerta que estaba cerrada ahora permanecía entreabierta, esperando que alguien tuviera el valor de atravesarla. Los días siguientes trajeron pequeñas aproximaciones. Ricardo comenzó a llegar más temprano del despacho, a tiempo para cenar con Xóchitl y Lorena. A veces traía dulces de la dulcería del Zócalo de Taxco, esos buñuelos que a su hija le encantaban. Otras veces, aparecía con libros nuevos para la biblioteca, elegidos con cuidado, sobre temas que sabía interesaban a Lorena: pedagogía infantil, desarrollo emocional, jardinería. Ella percibía los esfuerzos. Notaba cómo él se levantaba primero para servirle el plato durante las comidas, cómo preguntaba por su día con interés genuino, escuchando las respuestas en lugar de solo esperar su turno para hablar. Cómo jugaba más con Xóchitl, realmente presente, soltando el celular y las preocupaciones del trabajo para construir fortalezas de almohadas en la sala. Una noche, después de que Xóchitl se durmiera, Lorena bajó a la cocina en busca de un vaso de agua y encontró a Ricardo sentado a la mesa, solo con una botella de vino a la mitad y un portarretratos en las manos. Ella dudó en la puerta sin saber si debía interrumpir, pero él ya había percibido su presencia. «Isabel», dijo sin que ella necesitara preguntar. «Hoy hace 3 años». Lorena se acercó despacio y se sentó en la silla a su lado. En el portarretratos, una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara, los ojos verdes idénticos a los de Xóchitl, el cabello castaño cayendo sobre los hombros en ondas suaves. «Era hermosa», Lorena dijo bajito. «Era hermosa por dentro y por fuera». Ricardo pasó el pulgar sobre el vidrio del retrato. «A veces miro a Xóchitl y veo tanto de ella que duele. La forma de inclinar la cabeza cuando está pensando, la sonrisa cuando hace alguna travesura, hasta la terquedad. Xóchitl habla de ella a veces. Dice que mami se convirtió en un ángel que vive en las nubes y manda mensajes con el viento». Ricardo sonrió. Una sonrisa triste y dulce al mismo tiempo. Esa fue idea de doña Carmen. Cuando Isabel murió, Xóchitl tenía 2 años. No entendía qué estaba pasando, solo sabía que mami no volvía. Doña Carmen empezó a contarle esa historia del ángel y Xóchitl se aferró a ella. Ahora habla con Isabel todas las noches antes de dormir. Le cuenta las cosas del día, le pide consejos. Lo sé. La he visto hacerlo algunas veces. Es muy hermoso. Se quedaron en silencio por un momento, el reloj de la cocina marcando segundos en tic-tac suaves. Ricardo dejó el portarretrato sobre la mesa y se volvió hacia Lorena. «Nunca te agradecí como debía por todo lo que hiciste por Xóchitl estos 3 años, por haber sido la madre que necesitaba cuando yo estaba demasiado ocupado lamentando a la que perdió. No necesitas agradecer. Amo a esa niña. Cuidarla nunca fue un sacrificio, pero fue más que cuidar. Le enseñaste a reír otra vez. Le enseñaste que existen personas en el mundo en las que puede confiar. Llenaste un vacío que ni siquiera sabía que existía en esta casa». Hizo una pausa, eligiendo las siguientes palabras con cuidado. «Y en mí también». Lorena sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la expresión neutral. «Ricardo, sé que prometí darte tiempo y voy a cumplir esa promesa, pero necesito que sepas que lo que siento por ti no es confusión, no es carencia, no es el recuerdo de Isabel proyectado en otra persona, es real. Es sobre ti, Lorena, sobre quién eres, sobre cómo me haces querer ser mejor persona». Ella no respondió inmediatamente, dejó que las palabras se asentaran. Sopesó cada una. Buscó señales de falsedad o manipulación y no encontró ninguna. Solo un hombre vulnerable sentado en una cocina oscura en el aniversario de la muerte de su esposa, abriendo su corazón a una mujer que había lastimado. «Todavía tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de confiar y ser descartada otra vez. Miedo de creer que tengo un lugar aquí y descubrir que era solo ilusión. Lo entiendo, y voy a demostrarte cada día que tu miedo no tiene razón de existir por el tiempo que sea necesario». Lorena miró el portarretratos de Isabel, la sonrisa congelada de esa mujer que nunca conoció, pero cuya presencia sentía en cada rincón de esa casa. «¿Qué crees que diría ella si pudiera ver esto?». Ricardo consideró la pregunta por un momento. Isabel era la persona más generosa que conocí. Querría que Xóchitl tuviera una madre de verdad, alguien que la amara incondicionalmente, y querría que yo fuera feliz, aunque eso significara seguir adelante. Seguir adelante no significa olvidar,
Significa aprender a cargar con la nostalgia sin dejar que te paralice. El reloj marcó la medianoche, cerrando oficialmente el aniversario de la muerte de Isabel. Ricardo guardó el portarretratos en el bolsillo de su bata y se levantó. «Buenas noches, Lorena, buenas noches». Caminó hasta la puerta de la cocina y se detuvo antes de salir. «Gracias por quedarte aquí conmigo esta noche». Lorena solo asintió, pero algo en sus ojos había cambiado. Una suavidad que no estaba antes. Una puerta que poco a poco comenzaba a abrirse. En la mañana siguiente, Lorena despertó con el sol entrando por la ventana y el sonido de pasos pequeños en el pasillo. Antes de que pudiera levantarse, la puerta del cuarto se abrió y Xóchitl entró cargando una bandeja que claramente pesaba demasiado para sus brazos cortos. Detrás de ella, Ricardo sostenía la bandeja por debajo, disimulando la ayuda para que su hija pensara que lo hacía todo sola. «Desayuno en la cama, Lori. Fue idea mía. Yo lo hice». Lorena se sentó en la cama, el corazón derritiéndose ante la escena. En la bandeja había pan tostado medio quemado, una taza de leche con chocolate y un frasco de mermelada de fresa abierto con una cuchara metida de cualquier manera. Al lado un ramo de flores del jardín recogidas sin mucho criterio, mezclando margaritas, hojas de menta y hasta una ramita de romero. «¿Hiciste todo esto para mí?» Papi ayudó un poquito. Xóchitl admitió subiendo a la cama y acurrucándose junto a Lorena. «Pero la idea fue mía. Él solo cortó el pan porque el cuchillo es peligroso». Ricardo permaneció en la puerta observando a las dos con una expresión que mezclaba ternura y nerviosismo. Vestía una camiseta sencilla y pantalón deportivo, el cabello todavía despeinado del sueño. Y aún así, Lorena pensó que nunca lo había visto tan guapo. «¿Puedo entrar?», preguntó. «Sí, papi». Xóchitl respondió antes de que Lorena pudiera hablar. «Siéntate aquí del otro lado. La cama es grande». La invitación inocente creó una intimidad inesperada. Ricardo se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, mientras Xóchitl parloteaba sobre cómo se había despertado tempranito para preparar la sorpresa. Lorena comía el pan tostado quemado con gusto, elogiando cada mordida, haciendo que la niña brillara de orgullo. «Lori», Xóchitl dijo de repente con esa seriedad que a veces tomaba su rostro pequeño, «¿te vas a quedar para siempre con nosotros?». La pregunta flotó en el aire. Lorena sintió la mirada de Ricardo sobre ella, esperando, pero sin presionar. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque le pedí al ángel de mami algo muy importante. Pedí que nunca te fueras otra vez. Pedí que fueras mi mamá de verdad». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Lorena sintió los ojos arder, la garganta apretarse. Miró a Ricardo y vio que estaba tan emocionado como ella. Los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Xóchitl, mi amor». Lorena comenzó sin saber cómo continuar. «Sé que mi mami de verdad está en el cielo». La niña continuó con la voz firme a pesar del tema pesado. «Doña Carmen me explicó que no va a volver, pero ella dijo que el corazón es grande y cabe más de un amor. Entonces puedo amar a la mami del cielo y amarte a ti también. A las dos al mismo tiempo». Lorena jaló a Xóchitl hacia un abrazo apretado, las lágrimas rodando libremente. Ahora, esa niña de 4 años acababa de verbalizar con la claridad brutal de los niños lo que los adultos a su alrededor no podían expresar. «El corazón es grande, cabe más de un amor. Te amo, Xóchitl». Lorena susurró contra el cabello rubio de la niña. «Te amo más de lo que puedes imaginar. Entonces, ¿te quedas?». «Me quedo». Xóchitl se separó del abrazo y miró a su padre con expresión determinada. «Papi, ahora es tu turno». «¿Mi turno de qué, hija?». «De pedirle a Lori que se quede para siempre. Prometiste que ibas a pedírselo». Ricardo soltó una risa nerviosa, el rostro enrojeciendo. Lorena lo miró con curiosidad. «¿De qué está hablando?». Él respiró profundo, pasándose la mano por el cabello en su gesto característico de nerviosismo. «Anoche, después de que subiste, Xóchitl apareció en la cocina. Dijo que había escuchado parte de nuestra conversación y quería saber si iba a pedirte que fueras mi novia. Le dije que era complicado, que necesitaba esperar el momento correcto. Me hizo prometer que preguntaría hoy en la mañana». Lorena no sabía si reír o llorar. Allí estaba ella en pijama con migajas de pan tostado en el regazo, siendo pedida en noviazgo a través de una niña de 4 años que aparentemente tenía más valor que su padre empresario. «¿Y siempre cumples tus promesas?», preguntó con una sonrisa, comenzando a formarse en sus labios. «Siempre, especialmente las que le hago a mi hija».
Ricardo se movió en la cama, acortando la distancia entre ellos. Xochitl observaba con los ojos muy abiertos, las manitas apretadas de ansiedad. Lorena Morales, dijo con la voz ronca de emoción, sé que te lastimé, sé que fui cobarde, injusto, y que tienes todo el derecho de no confiar en mí. Pero estos días contigo de vuelta me mostraron algo que no puedo ignorar más. Te amo. Amo la forma en que cuidas a mi hija. Amo la forma en que convertiste esta casa en un verdadero hogar. Amo la forma en que me haces querer ser mejor hombre. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que te merezco. Xochitl contuvo la respiración. Doña Carmen, que había aparecido silenciosamente en la puerta del cuarto atraída por las voces, llevó la mano al pecho. ¿Me estás pidiendo que sea tu novia?, Lorena preguntó, con la voz temblando. Te estoy pidiendo mucho más que eso. Te estoy pidiendo que seas mi compañera, mi pareja, la madre que Xochitl eligió. Te estoy pidiendo que construyamos una familia juntos de la manera correcta, con honestidad y respeto. Te estoy pidiendo que me dejes amarte por el resto de nuestras vidas. Las lágrimas de Lorena caían sin control. Miró a Xochitl, que sonreía con todos sus dientecitos de leche a la vista. Miró a doña Carmen, que lloraba silenciosamente en la puerta. Miró a Ricardo, ese hombre que la había lastimado tanto, pero que ahora se abría completamente vulnerable, esperando una respuesta que podría destruirlo. Y pensó en todo lo que había vivido en los últimos 3 años. Las noches cantando para que Xochitl durmiera, las mañanas preparando café junto a doña Carmen, las miradas robadas de Ricardo que fingía no percibir, el dolor del despido, la nostalgia que casi la ahogó, y la alegría avasalladora de volver a los brazos de Xochitl en ese jardín. Toda su vida la había preparado para ese momento. Cada dificultad, cada obstáculo, cada lágrima derramada, todo la había traído hasta allí, hasta esa cama desordenada con una niña ansiosa a su lado y un hombre enamorado frente a ella. Sí, dijo la palabra saliendo como un suspiro de alivio. Sí, repitió como si no creyera que había dicho esa palabra. Sí, acepto. Acepto todo, el noviazgo, la familia, la vida entera con ustedes. Xochitl soltó un grito de alegría y se lanzó sobre los dos, transformando el momento en un abrazo confuso de brazos y piernas y risas. Ricardo jaló a Lorena cerca, la frente tocando la de ella, los ojos cerrados, respirando el mismo aire. Gracias, susurró. Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdicies, respondió ella sonriendo a través de las lágrimas. Nunca. Y entonces, con Xochitl apretada entre ellos y doña Carmen llorando en la puerta, Ricardo besó a Lorena por primera vez. Un beso lleno de promesa, sellando un compromiso que iba mucho más allá de palabras. Un beso que sabía a café con leche y pan tostado quemado, a flores mezcladas del jardín, a segundas oportunidades y nuevos comienzos. Cuando se separaron, Xochitl aplaudía frenéticamente. Ahora Lori es mi mamá de verdad. ¿Puedo llamarla mamá? ¿Puedo? ¿Puedo? Lorena miró a Ricardo buscando aprobación. Él solo sonrió y asintió. Puedes, mi amor. Si ella te deja, puedes. Xochitl se volvió hacia Lorena con los ojos brillando. ¡Mamá! La palabra atravesó a Lorena como una corriente eléctrica. ¡Mamá! Nunca la habían llamado así. Nunca imaginó que lo sería. Y ahora allí estaba esa niña de ojos verdes, hija de otra mujer, eligiéndola como suya. «Hola, mi hija», respondió con la voz embargada. Xochitl sonrió satisfecha y se acurrucó entre los dos adultos como si siempre hubiera pertenecido allí. Porque pertenecía. Todos pertenecían unos a otros, unidos no por la sangre, sino por algo más fuerte, el amor que elige, que perdona, que construye. Doña Carmen finalmente entró al cuarto secándose los ojos con el delantal. «Voy a preparar un desayuno de verdad para esta familia. Ustedes 3 merecen celebrar como se debe». Y mientras el ama de llaves se alejaba refunfuñando sobre bodas y fiestas e invitaciones, Lorena, Ricardo y Xochitl permanecieron abrazados en esa cama desordenada, escuchando el canto de los pájaros por la ventana abierta, sintiendo el sol de las montañas calentar sus pieles, saboreando el inicio de una vida nueva, una vida construida sobre verdad, redención y sentimientos genuinos. Una familia nacida no de la obligación, sino de la elección. Un amor que comenzó con un despido injusto y terminó con un sí que lo cambió todo. Y afuera de la ventana,
Una mariposa amarilla se posó en el alféizar por algunos segundos antes de volar hacia el cielo azul, como si Isabel, desde donde estuviera dando su bendición final a ese nuevo comienzo. Xochitl vio la mariposa y sonrió. «Mira, mami mandó un mensaje. Está feliz». Lorena apretó a la niña contra su pecho y miró a Ricardo, que tenía los ojos húmedos. «Sí está, mi amor», él dijo con la voz embargada. «Estoy seguro de que está muy feliz». Y en esa mañana dorada en Taxco de Alarcón, entre montañas e historia colonial, 3 corazones finalmente encontraron su lugar en el mundo juntos para siempre. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre el verdadero valor de las personas en nuestras vidas, si te recordó que el amor más puro es aquel que se construye con acciones y no solo con palabras, entonces ayúdanos a llegar a más personas. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para no perderte más historias que tocan el alma. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo. Recuerda que a veces las personas más valiosas están justo frente a nosotros, pero el orgullo, el miedo o las palabras de otros nos impiden verlas. No cometas el error de Ricardo. Valora a quienes te aman de verdad antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.